Bien, buenas tardes, ¿cómo están, estimados estudiantes? Primero, pedirles disculpas por los inconvenientes que estamos atravesando a nivel del país. Esto está un caos, pero bueno, aquí estamos cumpliendo con la obligación de grabar la clase para que ustedes puedan retroalimentarse, ¿sí? Corresponde el día de hoy hablar sobre la naturaleza y la estructura de la norma jurídica, que es un compendio de básicamente todo lo relacionado a las normas jurídicas. Lo habíamos visto el sujeto, el activo. Habíamos visto también las características de las normas y las vamos a desarrollar el día de hoy también en este encuentro. Sí, permítame por favor compartir pantalla. Ok, listo. Ahí estamos. Y bien, para iniciar la clase, por favor. Ok, ahí está. Bien, el tema a tratar el día de hoy es la naturaleza y la estructura de la norma jurídica. ¿Sí? Bien, para la agenda de contenidos a desarrollar el día de hoy lo vamos a irlo desmenuzando uno a uno el tema de cada uno de estos ítems. Sí, y hablamos que tenemos la naturaleza de la norma jurídica, estructura lógica de la norma jurídica y la importancia. Al hablar de la naturaleza de la norma jurídica, estamos refiriéndonos al nacer de la norma jurídica, de dónde viene la norma jurídica y de dónde nace y cómo se la emplea dentro de un ordenamiento jurídico. ¿Sí? La estructura nos habla, nos manifiesta, perdón, de que esté estructurado de una manera tal que la norma es aplicable al derecho en la sociedad, ¿sí? Y con los ciudadanos. Y de igual manera hablaremos sobre la importancia que tiene la naturaleza de la norma jurídica y la estructura de la norma jurídica, que uniéndole los dos sale la importancia para cada uno de la aplicación, para cada una de las aplicaciones de la norma jurídica. ¿Sí? Bien, como objetivo de esta clase tenemos conocer la naturaleza y la estructura de la norma jurídica, la que hacía referencia ya en la lámina anterior, en la cual se basa sobre premisas, sobre conceptualizaciones y sobre algunos temas inherentes al ordenamiento jurídico. Bien, al hablar de la naturaleza de la norma jurídica, hablamos, sí, desde el punto de vista lógico, desde un razonamiento lógico, pues hablamos que la naturaleza de la norma jurídica es una regla de conducta y todo está arreglado, todo está normado, todo está enfocado en función de qué, de que tiene como objetivo regular, normar, cuidar, velar, ¿sí? Las relaciones entre las personas, es decir, entre la sociedad. Hablamos que la naturaleza de la norma jurídica está regulada en base conforme al jurídico ecuatoriano, ¿sí? O de un estado. En este caso de Ecuador se hace la referencia porque nosotros vivimos en el Ecuador. A partir de aquí vendrán premisas o se desprenderán una serie de conceptualizaciones en las cuales nosotros, ¿sí? Tengamos ya el conocimiento necesario para entender lo que es la naturaleza de la norma jurídica. Bien, dentro de las características de la norma jurídica, o algunas de las características de este tema, pues tenemos que es imperativa, que es heteronomia, que es coercibilidad, que tiene su generalidad y que tiene su bilateralidad. Al hablar de imperatividad, estamos hablando que es una norma suprema, es una norma que impera, es una norma, perdón, que nos impone y que nos impone el legislador o quienes crean las normas que nos imponen para que nosotros, los ciudadanos, nos sujetemos a esta norma. ¿Sí? Esta es de manera, digamos, se la crea de manera personal, pero no por crearle como persona, sino como figura, como en este caso sería el legislador. ¿Sí? Es heteronomía, ¿por qué? Porque tiene, al decir de la heteronomía, pues estamos obligados a cumplirla, estamos reglados a cumplir cierta norma, cierta ley, y que a nosotros como ciudadanos nos garantiza el cumplimiento de esa norma, la no violentación y en la sociedad. También habla de otra de las características que es coercibilidad. Dentro al ser coercible y al tener estas posibilidades de carácter de fuerza, ¿sí? Habla de que de la norma jurídica tiene ese carácter de coercibilidad, que puede ser ya sujeto por la justicia pública
o por la fuerza pública en este caso, ¿sí? Pero nosotros al tener ya una norma estructurada, una norma establecida, una norma arreglada, una norma ya, eh, digamos, desarrollada, pues es coercible y nosotros estamos sujetos a una sanción, ¿sí? Y dentro de esa sanción nos habla o nos manifiesta la ley de que tenemos el carácter de cumplirla, ¿sí? Y de no cumplirla, como ustedes conocen, pues intervendría la fuerza pública o en este caso los aparataje de la parte judicial, ¿sí? El aparataje de justicia dentro de la generalidad, hablamos de que las normas son de manera general, pero que en cierto modo se adecúan a la conducta de cada ser humano, ¿sí? En la sociedad. ¿Sí? La bilateralidad, en cambio, nos manifiesta que puede ser de dos o más personas, es decir, tiene doble sentido, pero se le aplica de igual manera. No, no se puede hablar de bilateralidad si es que no tenemos, por ejemplo, imperatividad, es decir, nos imponen la norma, tenemos heteronomía, y que va y viene, que son dos, y la coercibilidad. Entonces, toda esta serie de características, esta serie de situaciones que hemos hablado, que hemos, ya ustedes conocen en clases anteriores también y hemos manifestado, le dan ese carácter de bilateralidad. ¿Para qué? Para que precisamente la norma no sea o no se adapte a un solo individuo, sino tenga esa amplitud, ¿sí? Esa amplitud y pueda llegar a cada uno de los ciudadanos, pero ¿para qué? Para normar derechos, para, no, para cumplir con nuestros derechos, para normar nuestra ley, para decirnos, a ver un ratito, usted ciudadano ecuatoriano violentó la ley, ok, usted violentó la ley, entonces usted tiene esta característica de la norma jurídica, ¿sí? Que es imperativa, heteronomia, coercible, generalidad y bilateralidad. Entonces, las características de la norma jurídica son esenciales para el desarrollo de la vida misma, de la vida en sociedad de cada uno de nosotros, ¿sí? Bien, ¿cuál es la lógica de la norma jurídica? Nos habla que la lógica o la razón de ser de la norma jurídica propiamente dicha, nos habla que dentro de la estructura lógica de las normas jurídicas existen dos conceptualidades, existen dos formas, o se desprenden dos formas, ¿sí? La lógica habla de que el supuesto de hecho que viene a ser una hipótesis, ¿sí? Y la otra que es la consecuencia jurídica. Entonces, para que la lógica se estructure, para que la estructura de la lógica jurídica o de la norma jurídica se desarrolle, se concrete, tiene que haber dos situaciones. El supuesto de hecho como manifiesto, que es la hipótesis, y la consecuencia jurídica, ¿sí? Para citar un ejemplo de manera didáctica, digamos que para que se configure el supuesto de hecho, la hipótesis y la consecuencia jurídica, hablaremos que una persona que comete un robo, y una persona comete un robo, ¿y cuál sería ahí el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica? El supuesto de hecho o hipótesis sería el robar, sí, es la acción. Y la consecuencia jurídica, evidentemente, la pena privativa de libertad o una sanción inherente al tipo de acto o al tipo de norma transgredida, ¿sí? Para la ejemplarización, que ahí tenemos que el supuesto de hecho es cometer el ilícito y la consecuencia jurídica es por haber cometido ese ilícito, nosotros tenemos que cumplir con la ley, tenemos que ser sancionados con la ley, dependiendo, como digo, si es que ésta se adecua a cada uno al tipo penal. En este caso, yo hablo de tipo penal, porque como ustedes conocen, en el Código Orgánico Integral Penal tenemos el catálogo de delitos. Siempre les digo esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, y la ejemplarización es esa, ¿no? No es con el afán de confundirlos ni el afán de decirles revisen el Código Orgánico Integral Penal, más allá de que ustedes ya en sus otras materias, pues entiendo que lo revisarán y que se adecúen a su, a su carrera, ¿no? Entonces, para que se configure y tenga estructura lógica, ¿sí? Deben haber estos dos componentes, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Y esta es la característica, perdón, esta es la base, el objetivo fundamental de la lógica de la norma. Se ejemplarizó, entonces a partir de ahí, con este ejemplo que se acaba de manifestar, nosotros podemos ver, ya podemos analizar o podemos entender, ¿sí? Cuál es el supuesto de hecho y cuál es la consecuencia jurídica.
Bien, dentro de la importancia de la norma jurídica y la naturaleza, hablamos que es esencial para la interpretación y la aplicación del derecho, ¿sí? Y conocer sobre estos temas, tener el conocimiento básico, y así cabe el término, es esencial para la interpretación y la aplicación del derecho, ¿sí? Nosotros como estudiantes, profesor en este caso, también tenemos que entender toda esta conceptualización, esta serie de conceptos, esta serie de normas, esta serie de características que la ley nos faculta y nos prevé. De tal manera que los operadores, los jurídicos, en este caso jurídicos, los doctores en derecho, los abogados, ustedes, la sociedad, pues tengamos esa esencia o esa interpretación para la aplicación dentro del derecho. ¿Para qué? Para tener una coherencia interna dentro del sistema jurídico, ¿sí? ¿Cómo tenemos la coherencia interna dentro del sistema jurídico? Conociendo las normas, su correcta aplicación, para que en un momento determinado pues no suframos o no tengamos que pasar justo por el desconocimiento de estos temas para nosotros poder tener o para nosotros poder estar margen de alguna situación que nos puede pasar. Siempre yo les digo, les asocio esto porque vivimos en sociedad y ustedes saben que en sociedad todo puede pasar. Hay gente que transgrede las normas, otras que las respetamos, otras que muy difícilmente las respetan. Entonces, de todo se compone la sociedad. ¿Sí? Y ahí radica la importancia de la norma jurídica en la esencia o es esencial para la interpretación y la aplicación del derecho. ¿Sí? Como les decía anteriormente, los operadores de justicia, quienes hacen sus veces, y en este caso jueces fiscales, tienen que tener la conceptualización, deben entender la conceptualización. De igual manera, nosotros, como profesionales del derecho, debemos también entender. ¿Por qué? Porque para nosotros, por así decirlo, refutar algo, ¿sí? En tema, póngase en un juicio, pues para nosotros refutar debemos conocer las características, debemos saber de dónde nace la norma, cómo se aplica, cuándo es bilateral, cuándo es heterónea, cuándo es imperativa, ¿sí? Entonces, para ir nosotros dilucidando cada uno de estos temas, cada uno de estos acontecimientos, ¿sí? Que prevén y se ven en el desarrollo del derecho, básicamente, pues nosotros tenemos que conocer y entender cuál es lo importante, ¿sí? Ya habíamos visto las características, habíamos visto también la conceptualización, pero les vamos desmenuzando y les vamos dando a ustedes una pauta para que puedan desarrollar y puedan desarrollarse también ustedes como profesionales y como seres humanos. Bien, al hablar, dentro de la naturaleza de todo esto de la norma jurídica que estamos hablando el día de hoy, tenemos una estructura condicional y hay dos premisas, que eso ya lo vamos a ver más adelante después de esta lámina. Entonces, para que se configure o para que tengamos la estructura condicional que prevé la norma o que manda la norma, pues tenemos dos elementos. Y el uno es desde un punto lógico, desde un razonamiento lógico, que tenemos si A, entonces B. ¿Sí? Si A, entonces B. Entonces, si A tiene que ser la esencia, ¿sí? La esencia, entonces B, ¿qué será? La consecuencia jurídica. Para que esta proposición condicional se dé dentro de la estructura condicional, igual que habla acá, tenemos que tener este conocimiento o dilucidar o entender esta premisa. Y en tal sentido, pues hablamos de que ya es, si A, entonces B. Entonces, en la lámina siguiente, pues les vamos a indicar. Bien, dentro de los juicios lógicos del derecho y su aplicación, hablamos que existe una serie de normas, de conceptualizaciones, de desarrollo, hablamos de tratadistas, habla Kelsen, por citarle a uno de ellos, sobre lo que es el deber ser y el ser. ¿Sí? Para Kelsen, el deber ser es la esencia pura, ¿sí? Es la naturaleza misma, el desarrollo o la configuración de una norma. Y el ser es lo que se compone a eso o le da la característica, ¿sí? Le da la característica de la norma. Entonces, en función de qué, hablamos que los juicios lógicos del derecho y su aplicación, pues existen dos juicios lógicos, ¿sí? Los cuales el juicio, son el juicio del deber ser y el juicio disyuntivo. Y aquí lo que Kelsen es un poco a veces no se le hace complejo entender por lo que él quiere
decirnos el mensaje que él quiere transmitirnos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en la interpretación más que nada y en la lectura de aquel tratadista como Stalker, ¿sí? Entonces habla que existe dos juicios lógicos, el juicio del deber ser y el juicio disyuntivo. Para el primero, el juicio del deber ser se denominan también atributivos o imputativos. ¿Por qué atributivos? Porque se atribuyen naturaleza, se atribuyen norma, e imputativos, ¿por qué? Porque imponen normas, ¿sí? Entonces, dentro del juicio del deber ser tenemos atribuidos o imputativos. Para el segundo, que es el juicio disyuntivo, hace referencia dentro del desarrollo del texto, del aprendizaje, que se componen de dos juicios, el hipotético y el que está ligado a con una conjugación disyunción, ¿sí? Ligado a una conjugación o disyunción. Entonces, para que se configuren los juicios lógicos del derecho y su aplicación, tiene que cumplirse necesariamente, o dice la norma, o dice el tratadista, ¿sí? Que son el juicio del deber ser y el juicio divino. Bien, dentro de la hipótesis o el supuesto de hecho, sí que habíamos hablado en la lámina anterior, permítanme retrocederles, y el supuesto de hecho, que es una hipótesis de la consecuencia jurídica, de estructura lógica de la norma jurídica. ¿Sí? Entonces, me adelanto. Bien, para que la hipótesis o el supuesto de hecho se desarrolle, se establezca, se configure, pues tenemos algunas premisas. Dentro de ellas, pues habla que el supuesto de hecho es una hipótesis formulada. ¿Por quién? Por el legislador, porque el legislador recurre a ella para que se aplique una consecuencia jurídica anteriormente dicha. Es decir, para que el supuesto de hecho, en este caso como ejemplarizé anteriormente, el robo configure, se dé, el legislador recurre ¿a dónde? A buscar la norma que me sanciona, que me prohíbe, que no me permite hacer, que no me permite configurarse en la figura del robo, ¿sí? Entonces, el supuesto de hecho es eso, es la hipótesis, es lo que nosotros eh, vamos a dilucidar, vamos a investigar, a querer hallar la verdad. ¿Para qué? Para que tal o cual ciudadano nosotros le apliquemos una sanción, ¿sí? Estableciendo las normas de aquel tipo penal que esa la prohíbe. Ojo. Bien, también habla que la hipótesis puede originarse de cualquier hecho, un suceso de la vida de las personas o de la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo se, se organizaría o cómo se desarrollaría ese el término de cualquier hecho en el del suceso de la vida de las personas o de la naturaleza? Para que se configure igual como les decía en el ejemplo anterior, la hipótesis puede originarse en cualquier hecho y en cualquier hecho. Nosotros robamos, nosotros matamos, nosotros hurtamos, nosotros eh, violentamos o transgredimos alguna norma. Entonces, a partir de de esa acción, ¿sí? A partir de que se dé esa acción, nosotros estamos primero transgrediendo la norma. Segundo, creándonos una hipótesis o un supuesto de hecho hasta que se haga la investigación pertinente. ¿Cuál sería ahí la consecuencia jurídica? Evidentemente, ¿cuál es la consecuencia? Todo acto tiene una consecuencia. Así de simple, todo acto que esté fuera de la ley tiene una consecuencia jurídica, una consecuencia ahí, acuérdense también del tema que habíamos hablado, de las normas morales, de las normas éticas. Entonces, todo acto que nosotros realicemos, ¿sí? Que esté desencaminado de lo que corresponde, ya sea en materia jurídica, en materia moral, en materia técnica, nosotros vamos a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque no estamos encaminados, no estamos desarrollando nuestras acciones, ¿sí? Nuestro diario vivir conforme a una norma, conforme a una regla, conforme a un camino, ¿sí? Conforme a un lineamiento determinado. Por eso también que derecho decía que venía de directo y que tenía que ser lo que va al frente, lo que va directo, lo que no va ni a la izquierda ni a la derecha. Y en las clases anteriores habíamos hablado de eso. Entonces hoy se van ya configurando, se van digamos, enlazando, ¿sí? Se van ya desarrollando cada uno de los temas que hemos tratado. Acuérdense ustedes también que hemos venido cumpliendo
del sílabo cada una de las indicaciones que ahí está y conforme la guía metodológica también desarrollándolos. ¿A partir de qué? Perdón, ¿para qué? Para que esto, ¿sí? Para que a medida que vamos avanzando en la enseñanza-aprendizaje, nosotros vayamos concatenando y vayamos enlazando los temas. Y fíjese en justo hoy, en este tema de la norma jurídica, pues hablábamos que de la hipótesis puede originarse de cualquier hecho o suceso, ¿sí? Ahí nace ya la hipótesis. El tema es después desmenuzar esa hipótesis, el tema es después investigar esa hipótesis, el tema después es tratar de entender primero el acto jurídico, y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Entender el acto y después dilucidar la hipótesis. ¿Qué, no, qué, cambiándole de tema o adaptándole el tema, que es dilucidar la hipótesis, es investigar el acto para tener un mejor entendimiento, ¿sí? La hipótesis y el supuesto de hecho. Hipótesis es el acto, supuesto de hecho es lo que se supone que pasó en ese acto y la consecuencia jurídica. Luego, ¿sí? Bien, consiste en una premisa que en el caso de ser cumplida lleva a consecuencias. Sí, esto es básicamente lo que ya habíamos manifestado. La hipótesis o el supuesto de hecho también consiste en una premisa, o sea, son premisas, son mandatos, son normas que están establecidas y que en el caso de que no cumplamos, nos lleva a una consecuencia. Entonces, facilito, si nosotros transgredimos una norma, acuérdense ustedes que tenemos una sanción. El tipo de sanción va a depender del tipo de norma transgredida, tipo de delito en este caso, que estamos lo que la sociedad comete, para ser un poco más didácticos, porque nosotros igual estamos educando, nos estamos preparando, pero justo para no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Para no caer en ese tipo de conflictos que a la larga, pues, tenemos muchas consecuencias, tanto a nivel penal, a nivel social, a nivel familiar y todo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un poquito de cuidado. A partir de esto, pues la hipótesis supuesta de hecho también se desprenden o se derivan, que son dos, ¿sí? Tenemos un complejo y un simple. Ahora que el complejo se encuentra, el complejo es tratar de entender o tratar de desarrollar o despejar dos hipótesis o más. Sí, esa es justo la palabra lo dice complejo. O sea, se pone un poquito más delicado el tema. ¿Por qué? Porque nosotros al tener, imagínense si una hipótesis, dilucidar una hipótesis es complejo, imagínense de dos o tres o más. Entonces, por eso es que dentro de la hipótesis de hecho se desprenden o se derivan, se desarrollan o se crean, ¿sí? Dos corrientes, el complejo y el simple. El simple, pues nosotros podemos, como ya tenemos el supuesto de hecho y nos habla de que el simple nosotros podemos encontrar en la norma jurídica, partiendo de qué, de la Constitución, de las leyes, de los tratados y de los convenios, ¿sí? Siempre acuérdense que hay que partir de la Constitución porque es la carta. Después, lo simple podemos encontrar apegándose, y si hablamos en temas netamente de derecho, en este caso, de derecho penal, pues encontraríamos en el Código Orgánico Penal. Si hablamos de un hecho, de una hipótesis o un supuesto de hecho que se da en el tema, se me ocurre este momento en el tema propiedades, digamos, ¿sí? Tema de una propiedad, pues nosotros diríamos al Código Civil, ¿sí? Porque acuérdense que cada una de las materias que comprende el derecho, ¿sí? Tiene tiene su norma y tiene sus lógicas, su supuesto de hecho y sus hipótesis en cada una de las normas que están desarrolladas en este caso. Y, como decía anteriormente, en el Código Integral Penal, si hablamos de delitos, si hablamos de propiedades, obviamente también se puede dar el caso, no se vayan a confundir ahí, de que dentro de las propiedades también tengamos delitos. No, no estoy diciendo es- que solo se puede dar o solo se adapta, solo se adecua al Código Orgánico Penal, o que solo esa es la norma en la cual se puede sancionar, ¿sí? Y siempre tenemos que tener la capacidad ya de dilucidar y de entender el tipo de norma transgredida, a quién se adecua y cuál es el, el, la ley a la cual nosotros nos sujetamos al transgredir cierta norma.
Bien, dentro de las consecuencias, sí, o la consecuencia de la parte dispositiva, y de que nos habla el puesto de hecho, tenemos que la norma jurídica, al estructurarse como tal, al nacer como tal, al crearse y al desarrollarse como norma jurídica en sí, pues tenemos que nos confiere o es un establecimiento de un derecho, ¿sí? Como norma nos cuida, nos protege, ¿sí? Y nos da derechos, ¿sí? Como norma. También esta misma norma, al establecerse, también nos da una obligación. Es decir, nosotros vivimos en sociedad, tenemos por un lado derechos y por otro lado obligaciones. Ya habíamos hablado en la lámina anterior cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. Los derechos, derecho a la vida, derecho al caminar libre, derecho a estudio, derecho a la libertad, ¿sí? Esa norma está creada y esa norma nos concibe y nos protege en cada uno de los derechos, quiera que fuese, dentro del ordenamiento jurídico. Pero al mismo tiempo, al establecernos esos derechos, nos da la obligación. ¿Y cuál es la obligación que la norma, o que la consecuencia de la parte dispositiva, en este caso de la norma jurídica, cuál es la obligación cuál es la obligación que nos emana, que nos transmite? Es no transgredir ninguna norma, no violentar ningún derecho, ¿sí? Ya sea derechos individuales, evidentemente derechos colectivos, ¿sí? También nos establece un deber. ¿Cuáles son, cuál entraría, o cómo sería, o cómo le podríamos nosotros, eh, bien, perdón, creo que tuve me parece que es de energía eléctrica, porque sí se está grabando. Perdónenme ustedes, pero con esto estamos hecho un lío. Disculpen ustedes, estimados estudiantes. Creo que ahí sí, sí estoy todavía, sí, sí, sí está grabando. Bien, había hablado de que el establecimiento de un derecho, el establecimiento de un deber, si bien son distintos, no tiene nada que ver por el tema de que esto perdón, un segundo. Ya, ok. Entonces, el establecimiento de un derecho decía que va de la mano con el deber. ¿Por qué? Porque los deberes, derechos y obligaciones nos prevé la norma jurídica y nosotros estamos en plena capacidad de respetarlos, de cuidarlos y de entender también y de transmitir. ¿Sí? Dicen también ustedes que nosotros transmitimos nuestros deberes, nuestras obligaciones y nuestros derechos emanados de una norma. Eh, para hablar de la creación de una situación, nosotros podemos entender también la creación de la relación jurídica. Al nosotros está la norma, nosotros ya tenemos relación jurídica. ¿Con quién? Con los particulares, con nosotros mismos, con nuestros familiares y en sociedad. ¿Sí? Nosotros ya una vez que tenemos o que conocemos el establecimiento de un derecho, el establecimiento de una obligación, el establecimiento de un deber, la creación de una situación jurídica, ¿sí? Y la creación de una relación jurídica, es decir, estos van enlazados, por eso es que está aquí ustedes en el lineamiento y así debemos seguir, así dice la norma que debemos nosotros vivir, si se quiere, o tratar de entenderle a la norma y desarrollar. No, es que nosotros tenemos todo esto establecido al mismo tiempo que la ley nos permite, ¿sí? La ley nuevamente es la intermitencia de la energía y sí, se puede hacer absolutamente nada. Pero bueno, esperemos que pueda llegar el mensaje, que es lo interesante, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Hablaba de que el establecimiento de un derecho, el establecimiento de una obligación, el establecimiento de un deber, la creación de una situación jurídica y la creación de la relación jurídica, pues, dado todo esto, sí, tenemos también ya establecimiento de sanciones, y como había dicho anteriormente, ya en las láminas anteriores, de que nosotros al transgredir normas tenemos sanciones. Y si no tenemos un establecimiento de un derecho determinado, si no cumplimos con la obligación que la ley nos manda, prohíbe y permite, acuérdense, ¿sí? Si no tenemos el establecimiento de un deber, la creación de una situación jurídica, la creación de una relación jurídica, nosotros
vamos a tener o se nos establece ya una sanción. ¿Sí? Bien, como conclusión de este tema, pues tenemos que la naturaleza y la estructura lógica de la norma jurídica son temas fundamentales en el estudio del derecho. Y esto es una parte principal, es la columna vertebral, por así llamarlo, en el entendimiento del estudio del derecho. Y ustedes, al ser introducción al derecho dentro de su profesión como es criminalística, pues tienen que conocerlo también, ¿no? Y pues dentro del tema fundamental y del estudio del derecho, nos permite entender cómo funcionan las normas que regulan, fíjate, en la conducta humana en una sociedad. Entonces, eh, nosotros ya habíamos hablado de que la norma, habíamos hablado clases de norma, todos vamos, como les decía, en un lineamiento, ¿no? Entonces, hablamos que como conclusión de este tema, pues la naturaleza y la estructura lógica de la norma jurídica son temas fundamentales en el estudio del derecho, ¿sí? Pues nos permite entender, analizar cómo funcionan las normas que regulan la conducta de una sociedad. Acuérdense ustedes, siempre, siempre voy a ser yo enfático en esto, que el que transgrede una norma tendrá una sanción. No importa el tiempo de la sanción, no importa el tema de qué violentó, ¿sí? O sea, no importa, no porque no sea parte del ordenamiento jurídico del derecho, sino no importa. Lo que quiero decir es que usted transgrede una norma, usted tendrá una sanción. Así de simple. Usted transgrede, usted tiene una sanción. Por pequeña que sea, por delito de bagatela que sea, por delito menor que usted o que la sociedad en sí cometa, tendrá una sanción. Entonces, al entender esto de la naturaleza de la estructura de la norma, nosotros tenemos ya la capacidad o estamos en capacidad de entender cómo se crean, cómo se emanan, cuándo las aplican, cómo las aplican, y ya más adelante vendrán dentro del ordenamiento jurídico, de ahí ya veremos también cada una de las normas que tenemos en el Ecuador y de ahí se aplicará este tema que es, digamos, básicamente como doctrinario, ¿sí? Esto ya viene de la doctrina, viene de aquellos tratadistas como Harkensen, también ahí hablan algunos tratadistas como de que eso les decía que el deber ser y el deber ser es como la norma tiene que ser, o sea, es como la esencia de la norma. Y el ser es lo que ya se viene posterior, es que se unen y una vez que se establece el deber ser, tiene que ser. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ser? Tiene que ser el tema de las sanciones. Siempre el supuesto de hecho que habíamos hablado para hacer una pequeña retroalimentación, ¿sí? Fíjese, en la naturaleza habla que es una regla de conducta, sí, es la regla de conducta de la sociedad y tiene como objetivo regular. ¿Qué va a regular? Las relaciones entre las personas dentro de una sociedad. Y las características, imperatividad, heteronomía, coercibilidad, generalidad y bilateralidad. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de la lógica de la norma jurídica? Pues el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Aquí acuérdense en que si cometemos un delito, que es el supuesto de hecho, ¿qué tendremos como consecuencia jurídica? La cárcel. ¿Sí? La cárcel. Así de simple. Eh, Hablamos también de la importancia, que dentro de la importancia de la norma jurídica es esencial para la interpretación y la aplicación del derecho y que los operadores de justicia, ¿sí? Ellos efectivicen y que tengan una coherencia interna dentro del sistema jurídico. Tenemos el CIA, entonces es B, situación, perdón, estructura condicional. Tenemos los juicios lógicos, hablamos de dos juicios, el juicio del deber ser y el juicio disyuntivo. Al juicio del deber ser se le denomina atributivos o imputativos y el juicio distintivo compuesto por dos juicios hipotéticos y ligado a una conjugación. ¿Sí? Para la hipótesis supuesto de hecho tiene que haber algunas premisas, entre ellas el supuesto de hecho es una hipótesis formulada por el legislador. Él acude a ella para que se aplique una consecuencia jurídica anteriormente dicha. Sí, la hipótesis puede originarse de cualquier hecho o suceso de la vida de las personas o la naturaleza en sí. Consiste también en una premisa en un caso de ser cumplida llevada a una consecuencia. Sí, acuérdense que aquí tenemos complejo y simple.
¿sí? Las consecuencias o parte dispositiva, ya habíamos hablado que debe tener un establecimiento de un derecho, establecer una obligación, establecer un deber, crear una situación jurídica, crear una relación jurídica y establecimiento de sanción. Como decía anteriormente, al dotarnos de derechos, de deberes, de obligaciones, tenemos sanciones si transgredimos normas, ¿de acuerdo? Como conclusión tenemos la naturaleza y la estructura lógica de la norma jurídica, que son temas fundamentales en el estudio del derecho, pues permiten entender cómo funcionan las normas que regulan la conducta humana en una sociedad. Bien, bien chicos, primero pedirles disculpas por estos cortes así, eh, estamos pasando a nivel del país, ¿no? Entonces, así que pedirles las disculpas del caso. Bien, dentro de este encuentro sincrónico también, el día de hoy, pues vamos a hacer la socialización de las notas, ¿sí? Aparte de lo que ya terminamos la clase, vamos a socializar las notas que cada uno de ustedes se ganó en este primer parcial, ¿sí? Y déjenme ver si... Bien. Ya. Bien, chicos. Bien, el... se está grabando, que es lo interesante. Bien, el día de hoy también corresponde ya una vez terminado el examen y cumplir ustedes cada uno de los trabajos que se les ha enviado, pues el día de hoy vamos a hacer la socialización de las notas, ¿sí? Tenemos aquí que, a ver, en este primer parcial ¿sí? Se ha trabajado sobre algunos ítems, algunos deberes, algunos talleres, ¿sí? Que en función de aquello, pues tenemos que Ana Marín, Cadena, Tiffany, Lisbeth, ¿sí? Ella en el test número uno tiene esta calificación, en el test número dos esta calificación y en el foro uno esta calificación, ¿sí? Como ustedes conocen, para obtener las actividades en contacto con el docente, que son estas de aquí, las tres de acá, tenemos que, ¿sí? Sumamos el test uno, el test 2, el foro uno, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Bien, y sumamos el test uno, como les decía, test 2, foro uno, ¿sí? Y esto lo dividimos para estas tres actividades que ustedes desarrollaron. Y una vez que dividimos estas tres actividades, multiplicamos por el 0,35, ¿sí? Revisado el reglamento de evaluación estudiantil, ¿sí? Ustedes para cumplir o para sacar el porcentaje, ¿sí? De las actividades en contacto con el docente, tenemos que, como les expliqué anteriormente, sumar estos tres, dividir para los tres y multiplicar por el 0,35, ¿sí? Que reza y dice dentro del reglamento de evaluación estudiantil, ¿sí? Entonces, bien, para obtener, esto es de las primeras tareas, para obtener ya el componente número 2 en este caso, tenemos el video uno, el video 2, la infografía uno, infografía 2, ¿sí? ¿Cómo obtenemos? Este ya es aprendizaje autónomo, esto ya corresponde a cada uno de ustedes, ¿sí? Con lo que se les envía, con lo que se les sube al EBA para que ustedes, dentro de los plazos establecidos, sí, acuérdense, es por eso que yo el otro día me comuniqué con la presidenta también, para que ustedes puedan, de alguna manera, recuperar alguna nota por A o B, C de situación que no pudieron conectarse y hacer. Pero como les había dicho anteriormente, eso es básicamente, o ya fue, sí, porque ya estamos cerrando el primer parcial, pero ya a partir de este parcial sí ya no se dará más de esa apertura, sí, de que puedan recuperar. En cuando se establece los lineamientos o los mecanismos de qué, de la planificación que se tiene que llevar. Yo entiendo la luz, entiendo el tema de que yo igual estoy pasando aquí con ustedes en vivo este tema de la luz, entonces es entendible, ¿no? Pero
pero siempre hay que prever las cosas para no tener ningún tipo de inconvenientes. ¿Ok? Bien, para sacar el segundo, para sacar la porcentualidad del aprendizaje autónomo, tenemos que se suma, ¿sí? Video uno, video 2, infografía uno, infografía 2, ¿sí? Estas cuatro columnas, ¿sí? Sumamos y dividimos para los cuatro, ¿sí? Y multiplicamos por el 30%. Así es que aquí tenemos, por ejemplo, ya justo como ustedes visualizan. Así es que Anamaín, Cadena, Tiffany, Lisbeth tiene 3 en aprendizaje autónomo. En aprendizaje en contacto con el docente tiene 2,60. ¿Sí? El examen, como ustedes conocen, es nota pura, porque en esta materia no tenemos APE ni PAES, entonces el examen es nota pura. Entonces, para ya llegar al tercer ítem, que es la evaluación parcial de aprendizaje, ¿sí? Para sacar la porcentualidad, tenemos que multiplicamos, ¿sí? El examen por el 35% que tenemos de esta calificación, ¿sí? Tenemos 350. La compañera Ana Mañay Cadena, ¿sí? En el examen sacó 10. En la evaluación parcial de aprendizaje, ella tiene 350, ¿sí? Para sacar el 100%, ¿sí? O el 10% de todos estos trabajos que nosotros hemos realizado durante este ciclo académico en las dos primeras unidades, pues ¿sí? Tenemos que sumar, a ver, sumamos el aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje autónomo, ¿sí? El examen, y nos da un total de 913, perdón. Entonces, así con cada uno de los compañeros se ha realizado ya los cálculos, las ponderaciones para las calificaciones. Espero que ninguno tenga ningún inconveniente. Como ustedes conocen, en el EBEA pues se trabaja perdón, automática, ¿no? Entonces, subimos un test, califica automático, el foro. Evidentemente tenemos las rúbricas y sobre esas rúbricas hay que calificar. Pero lo que me refiero es que quien califica soy evidentemente yo, y yo voy realizando, de acuerdo a cada uno de sus desarrollos, a cada uno de sus expresiones, eh, y a cada una de las tareas que ustedes van subiendo, yo voy revisando, voy calificando, y en función de aquello, pues tenemos estas calificaciones. ¿Sí? Ati, Tituaña, Araceli, Alexandra tiene en actividades de contacto con el docente 3,50, en aprendizaje autónomo tiene 3, en el examen obtuvo una nota de 9, ¿sí? En evaluación parcial de aprendizaje tiene 3,15, lo que le da un total de 9,65. Que si esto ustedes lo dividen para 2, ¿sí? Tienen la calificación, ¿sí? Tienen la calificación con la que merita para que ustedes tengan ya la porcentualidad dentro del primer. De igual manera, Barrio Nuevo, Argotti, Alison, Xiomara, ella tiene 10 en el test número uno, tiene 10 en el test número 2, tiene 5 en el foro, ¿sí? Y básicamente tienen 5 en este foro. Aquellas personas que tienen 5 es porque te envió a hacer el foro, pero algunas personas pusieron una presentación, ¿sí? Entonces, por eso es el resultado de esta calificación. Y así tenemos que en aprendizaje, contacto con el docente, la compañera tiene 2,92. En aprendizaje autónomo, miren, ya tiene 3, tuvo una nota de 9 en el examen, ¿sí? En evaluación parcial de aprendizaje tiene 3,15, lo que le da un total de 9,07. Camacho Robles Catherine Paulet tiene 10 en el. Bien, me quedé en Camacho Robles Catherine Paulet, tiene 10 en el test número uno, 10 en el test 2, 5 en el foro. En aprendizaje, en el contacto con el docente, ella tiene 2,92, ¿sí?
En el video uno tiene 10, video 2 10, infografía 2 10, tiene 3. En el examen obtuvo una nota de 9, lo que le da un promedio o un total de 9,07. Bien. Carchi Orozco Maribel Alexandra tiene 10 en el test número uno. ¿Sí? Tiene 10 en el test uno, 8,75 en el test número 2, 10 en el foro. Aprendizaje, contacto con el docente, 3,35. ¿Sí? En el video tiene 10, en el video 2 10, en el infografía 10, en infografía 2 9, lo que le da un total de 2,93 en aprendizaje autónomo. En el examen obtuvo una nota de 10, una calificación de 10. En la evaluación ya general del parcial tiene 3,50, lo que le da un total de 9,78. Lo que he revisado, como ustedes también pueden revisar aquí, cada uno de ustedes, y Charihuamán Rea Dayana Tamara, sí, tiene 10, 10, 5, 9, 92 en aprendizaje en contacto con el docente. En el video en el video uno 10, en el video 2 tiene 10, en infografía 10, en la infografía 2 tiene 10, lo que le da en total de 3 en aprendizaje autónomo. En el examen obtuvo una nota de 10, ¿sí? En la evaluación y en la ponderación tiene 3,50, lo que le da un total de 9,42. Si alguno de los compañeros tiene alguna inquietud, conformidad a la socialización de notas, por favor, me escriben al WhatsApp por interno, yo reviso en la plataforma y comparamos las notas comparamos las notas y ustedes ya saben la nota que van a obtener también, ¿no? Porque puede ser que em, por ahí califique mal, pero aunque no creo. Chelosa, Casiloa, Maigua, Andy, Alexis. Él tiene 10, 8, 5 en aprendizaje en contacto con el docente tiene 2,68. En el video uno tiene 10, en el video 2 tiene 10, en la infografía 10, en la infografía 2 10, lo que le da 3, ¿sí? En el examen obtuvo una nota de 10, tiene 3,50 y tiene 9,18. Acá en las totalidades, ¿sí? En el último casillero, en el 100%, va a haber variaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente no todos tienen las calificaciones las mismas, ¿no? Miren, por ejemplo, Cifuentes García, Mariel Anaí, ella tiene 7,50 en el test, tiene 10 en el test número 2 y tiene, tiene 10 a ver, sí fue. Y tiene 10 en el foro número 2, lo que le da en aprendizaje y contacto con el docente de 3,21, la porcentualidad, ¿sí? En el video uno tiene 10, en el video 2 tiene 10, en la infografía tiene 1 y en la infografía tiene 0. Evidentemente no la realizó. En aprendizaje autónomo tiene 2,25, en el examen obtuvo 10, ¿sí? En la porcentualidad de evaluación parcial de aprendizaje tiene 3,50, lo que le da un total de 8,96. Y como les decía, si ustedes se le dividen, van a tener la nota con la cual se hacen del primer paso, porque es sobre 5. ¿Sí? Ustedes ya conocen eso. Enríquez García Yaliné Samantha. Ella tiene 10, 10, 5 en el foro 1, 9,92, perdón, en aprendizaje en contacto con el docente. Tiene en el video 1 10, en el video 2 10, en la infografía 10. En la infografía 210 tiene aprendizaje autónomo 2,93. En el examen obtuvo una nota de 10. En la porcentualidad de la evaluación parcial de aprendizaje tiene 3,50, ¿sí? Dándole una totalidad de 9,30. Ok, bien. Escobar Spin, Brian Adrián. Compañero tiene 10 en el test, tiene 7,50 en el test 2, en el foro 1 tiene 10. En actividades, en actividades
Perdón, aprendizaje en contacto con el docente tiene 3.25, en el video tiene 10, en el video 2 10, en infografía 1 10, no, sí, 10, en la infografía 2 tiene 10, el aprendizaje autónomo tiene la porcentualidad de 3, en el examen obtuvo 9.50, fíjense, ¿sí? Lo que tiene un total de 3.33. Perdón, la evaluación parcial de aprendizaje, la porcentualidad tiene 3.33 y un total sobre 100 o sobre 10, que es dividido para dos, acuérdense, tiene 9.53. ¿Sí? Fíjense, a veces una notita lo que nos hace bajar en los promedios, ¿sí? Flores de apunte José Manuel. Flores de apunte José Manuel tiene 10, tiene 7.50 en el test, tiene 10 en el foro 1. 3.21 tiene en el aprendizaje en contacto con el docente. En video 1 tiene 10, en video 2 tiene 10, en infografía tiene 10, en la otra infografía también tiene 10, en infografía número 2. En la porcentualidad de aprendizaje autónomo tiene 3, en el examen obtuvo una nota de 10, ¿sí? En la evaluación parcial de aprendizaje tiene 3.50, lo que le da un total de 9.71 de promedio, ¿sí? Gazo, Galarza, Britney, Camila. Ya tiene 10 en el test número 1, tiene 10 en el test número 2, perdón, tiene 7 en el test número 2, tiene 5 en el foro 1, lo que le da en actividades de aprendizaje en contacto con el docente la porcentualidad de 2.53. Video número 1 tiene 10, video número 2 tiene 10, infografía tiene 10, infografía 2 tiene 10, lo que le da un total de aprendizaje autónomo de 3. ¿Sí? En el examen obtuvo una nota de 9, ya en la porcentualidad de la evaluación parcial tiene 3.15, dándole un total de 8.70. ¿Sí? García Mora Carelis Anaí, ella tiene García Carelis Anaí, ella tiene 10 en el test número 1, 10 en el test número 2, foro tiene 5, aprendizaje, contacto con el docente 2.92, tiene video 10, video 2 10, tiene infografía 10, infografía 2, 9, ¿sí? Lo que le da un aprendizaje autónomo de 2.93 la porcentualidad. En el examen obtuvo 10, miren. Y dentro de la porcentualidad de evaluación por parcial de aprendizaje tiene 3.50, ¿sí? Lo que le da un total de 9.34. Garófalo Silva, Marjorie Josefina. Ella tiene 7.50 en el test número 1, tiene 10 en el test número 2, tiene 10 en el foro 1. En aprendizaje y contacto con el docente tiene 2.90, perdón, tiene 3.21, ¿sí? En el video 1 tiene 10, video 2 tiene 10, infografía tiene 10, en infografía número 2 tiene 10, en la porcentualidad del aprendizaje autónomo tiene 3, en el examen tiene 9.50, obtuvo su nota, en la porcentualidad de evaluación parcial de aprendizaje tiene 3.33, lo que le da un total de 9.50. Guachambosa, Toainga, Melanie, Anaí. Bien, ella tiene 10 en test número 1, tiene 10 en el test número 2, en el foro 1 tiene 10, en actividades de contacto con el docente tiene 3.50, en el video 1 tiene 10, en el video 2 tiene 10, en la infografía tiene 10, en la infografía 2 tiene 10, lo que le da una porcentualidad de actividades autónomas, sí, aprendizaje autónomo, perdón, de 3. En el examen o 10, dentro de su porcentualidad de la evaluación parcial de aprendizaje tiene 3.50 y tiene un total de 10, ¿sí? Tiene 10, 10, 10, 10, 10. ¿Ok?
Huamán Paca Luisa Fernanda. Ella tiene en el test número 1 10, en el test número 2 tiene 8,75, en el foro tiene 5. La porcentualidad de actividades en contacto con, de aprendizaje en contacto con el docente tiene 2,77. En el video 1 tiene 10, en el video 2 tiene 10, en la infografía tiene 10, en la infografía 2 tiene 10, lo que le da un total de 3 en actividades en aprendizaje autónomo, ¿sí? En el examen obtuvo una nota de 10. Dentro de la porcentualidad de evaluación parcial de aprendizaje tiene 3,50. Más todo esto le da una calificación de 9,27. Herrera Sinche Carla Alicia. Ella tiene 10 en el test, 7,50 en el test 2, 5 en el foro 1, 2,60 en aprendizaje en contacto con el docente. En el video tiene 10, en el video 2 10, en infografía 10, en la infografía tiene 10, 3. Y en el examen sacó 10, en evaluación parcial de aprendizaje tiene 3,50, dentro del total. Todas estas calificaciones tiene 9,13. Y León Peña Rosy Camila tiene 10, 10, 10, tiene 3,50 en actividades, en aprendizaje en contacto con el docente. En el video tiene video 1 10, en el video 2 10, en la infografía 1 10, en la infografía 2 10. Tiene en actividades autónomas 3. En el examen obtuvo una calificación de 10. Tiene la porcentualidad de 3,50, lo que le da, suma todo esto, 10. ¿Sí? Molineros Guamán Gisela Noemí. Ya tiene 10, 10, 10, 3,50 en aprendizaje en contacto con el docente. 10 en un video, 10 en el otro video, 10 en una infografía, 10 en la otra infografía. En actividades autónomas tiene 3, en el examen obtuvo 10, tiene 3,50 y tiene una nota de 10. ¿Sí? Palacios Quiñones Dunelli Enrique. Él tiene 10, tiene 8, 8, perdón, tiene 10 en el test número 1, 8 en el test número 2, si no estoy mal, sí. Tiene 10 en el foro, tiene 3,25 en la porcentualidad de aprendizaje y contacto con el docente, tiene 10 en el video 1, 10 en el video 2, 10 en infografía, 10 en la otra infografía, dándole un total de 3 en actividades de aprendizaje autónomo, tiene 10 en el examen, tiene la porcentualidad 3,50 y le da un total de 9,77. ¿Sí? Aste Montachana Michael Renel tiene 10, 10, 10, 3,50, tiene 10, 10, 10, 10, tiene 3, tiene 10, tiene 10, 10. ¿Sí? Pérez, Pérez Erazo Cintia Sharik tiene 10 en el test 1, 10 en el test 2, 5 en el foro, 2,92 en actividades de aprendizaje con el docente, tiene 10 en el video, 10 en el video 2, 10 en infografía, 10 en la otra infografía, es un total de 3 en actividades autónomas, tiene 9,50, sí, en el examen, y tiene 3,3 en la porcentualidad de la evaluación, lo que le da una calificación total de 9,20. Quinatoa Nayeli Fernanda. Tiene 10, 10, 5, 9, 92, 10, 10, 10, 10. La porcentualidad de actividades autónomas 3. 10 obtuvo en el examen, 3,50, 9,42. ¿Sí? De igual manera, los demás compañeros, como ustedes pueden ver, Ronquillo Criollo, tiene, a ver, Ronquillo Criollo, Diana Elizabeth 10, 8,75, 5, 2,77, 10, 10, 10, 10. Tiene 3 en actividad, todo lo que está con verde es la porcentualidad, ¿sí? Igual lo que está acá con amarillo también es los porcentajes que se sacan. Miren, la compañera en la evaluación con la nota de 10, sí, tiene 9,27, ¿ok? Bien,
Silva Sánchez Ana Paula tiene 10, 10, 5, 9, 92, 10, 10, 10, 10, 3, 10, 350, 9, 42. Igual Tigrero Ayala tiene Clara Dayanara, tiene 10, 10, 5, 9, 2, 92, 10, 10, 10, 10, 10, 3, tiene 10, 350 y 9, 42, ¿sí? Colombo Caiza, Nayeli Lisbeth tiene 10, 10, 10, 5, 9, 92, 10, 10, 10, 10. Tres le dan por una porcentualidad en el trabajo autónomo, en aprendizaje autónomo, perdón, de 3. Tuvo 10 en el examen, 350 la porcentualidad, 9,42, ¿sí? De igual manera, Viera Sánchez, María José tiene 10, 750, 321, 10, 10, 10, 10, 3, tiene 10 en el examen, 350, 971. Algunos compañeritos, ya les explico. A ver, Yupanqui Guamán, Carla Brigitte tiene 10, 10, 5, 992, le da una porcentualidad de aprendizaje en contacto con el docente, tiene 10 del video uno, 10 del video 2, 10 de la infografía, 10 de la infografía, tiene una porcentualidad de 3, en el examen obtuvo una nota de 10 y en la porcentualidad de la evaluación de aprendizaje parcial tiene 350, lo que le da una nota de 9,42. ¿Sí? De lo que se puede colegir y revisar, pues están muy bien, ¿sí? Se han esforzado, se han preparado. Algunos compañeros les baja la calificación final por el tema del foro número uno, si ustedes eh, se pueden revisar. ¿Por qué? Porque yo había pedido un tema en específico, no lo recuerdo en este momento, y algunas personas, la gran mayoría, por eso está la calificación, que yo eh, ponderé, ¿sí? Ponderé en lo que se pidió más lo que yo recibí por parte de ustedes, entonces por eso está esa calificación que hemos tenido de 5, aquellos que tienen 5, evidentemente, ¿no? Entonces, pero en líneas generales considero que están bien, síganse preparando chicos, no se confíen, que sigan leyendo, que eso es bueno. Ya nos quedan dos últimas unidades, espero que ustedes también pongan de su parte, como les había manifestado anteriormente, a partir de hoy ya la flexibilidad en el tema de que un foro no lo hicieron, un test no lo desarrollaron, no están dentro de un video que es grupal, acuérdense, o que una infografía no esté los nombres, porque como yo les dije, por favor, acostúmbrense a hacer con carátulas. Entonces son detalles que sí marcan la diferencia al final de obtener una calificación, ¿sí? Pero en líneas generales estoy satisfecho, están bien, están muy bien. Y aquellas personas que por A o B, C no pudieron hacer un test, un foro en este parcial, pues para el próximo les recomiendo y les sugiero que pongan un poquito más de énfasis, ¿no? Pese a que, como digo, hubo la flexibilidad de volverles a abrir o de volver a crearles un recurso para que ustedes ahí puedan subir y obtengan su nota, ya no sobre 10 evidentemente, sino que para que ustedes no se queden sin nota, ¿no? Entonces, está socializada las notas, está impartida la clase, el link ya lo voy a colgar para que ustedes puedan retroalimentarse y esperar directrices de parte de coordinación para ver cómo seguimos con los encuentros, ¿sí? De mi parte no me queda nada más que agradecerles. Cualquier cosa estoy a la disposición, a las órdenes, para lo que ustedes así lo consideren. Que tengan una muy buena tarde y cuídense, por favor.